Algo va a cambiar en política. Jueves 24 de mayo de 2007. La civilización avanza a través de la historia, materializando lentamente cambios profundos en la manera de ver el mundo y la manera de sentirlo. Hoy contamos en periodistadigital.com con José Manuel Otero Novas, presidente del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo CEU, y con él hablaremos de su nuevo libro, El retorno de los Césares. Bienvenido, José Manuel. Bien hallado. Muchas gracias. ¿Quiénes son estos Césares que van a retornar? Bueno, los Césares son, digamos, los personajes de tendencias autoritarias, no necesariamente dictadores, aunque naturalmente dentro del autoritarismo se pasa muy fácilmente a la dictadura y muy fácilmente de la dictadura al totalitarismo. Pero en principio los Césares pueden ser personajes como Churchill, como De Gaulle, como Antonio Maura, como Cambó, como Giner, como Costa. Que son personajes elegidos democráticamente en un momento determinado, pero sí, que pueden traspasar esa frontera, ¿no? Exactamente. Y estamos retornando a esos Entonces, la tesis de mi libro es que efectivamente el mundo cambia porque el mundo está hecho como está hecho. El mundo no lo inventamos nosotros. Cuando nosotros nacemos, el mundo lleva miles de años funcionando. Y el funcionamiento del mundo, nos guste o no nos guste, es un funcionamiento cíclico. Hay unas tendencias, o sea, lo mismo que hay la noche y el día, el verano y el invierno, la euforia y la depresión, el hambre y el hartazgo, etcétera, etcétera, hay también unas tendencias sociales y entonces hay etapas de la vida social que se caracterizan por la serenidad, la tolerancia, el pragmatismo, la paz, la democracia, etcétera, etcétera. Y hay otras etapas de la vida social que se caracterizan por la jerarquía, por el mérito, por el esfuerzo, por lo autoritario, por la imposición, por el belicismo. Son dos fases, dos tendencias contradictorias que se dan sucesivamente en la historia de la humanidad. Y yo eso lo estudio en el libro, estudio cómo se han ido produciendo para llegar a ver cuál es la fase actual, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial es una fase que yo llamo apolínea, la fase de la democracia, de la tolerancia, de la paz, de la serenidad, etcétera, pero que está a punto de acabar. Yo creo que está a punto de acabar. Sí, porque de hecho eso mismo explica en su libro y ahora mismo se percibe en la política una tensión que se refleja mucho en los medios de comunicación. ¿Eso puede ser reflejo de ese cambio que está habiendo, lo que estamos viviendo en política hoy en día? Sí, exactamente. Yo creo que hay señales que yo estudio que son de fin de etapa, o sea, es el extremismo de lo apolíneo, que podríamos hablar de muchas señales de eso, pues por ejemplo las rupturas matrimoniales sin sentido, o sea, porque sí, o sea, que es una fase, es una característica de fin de etapa apolínea, pero hay otras señales que ya son propias de la siguiente fase, que ya son propias de la fase dionisíaca, y ahí tenemos, pues por ejemplo, hemos vivido 50 años con espíritu de reconciliación en todo Occidente, no solo en España, en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera, hemos vivido el espíritu apolíneo de la reconciliación. Eso ya acabó, ya estamos en la memoria histórica, que no es un invento de Zapatero, eso es la nueva etapa. Es la nueva etapa. Ahora ya no se trata de la reconciliación, se trata de lo contrario, se trata de exaltar aquellos valores que nos enfrentaron. Sí. Bueno, esta es una característica de que vamos a una nueva etapa. O sea, Occidente ha tenido una fase dionisíaca en la primera mitad del siglo XX, la que hemos tenido las mayores matanzas de la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial. La primera y la segunda. La segunda vino poco después. Pero las guerras es lo de menos. O sea, lo peor de los primeros 50 años del siglo XX han sido las matanzas fuera de las guerras. Sí. Es que hemos asesinado cientos de millones de personas. Hemos asesinado, y bueno, y esas son las etapas del nacionalismo extremo, del racismo extremo, que todo le culpamos a Hitler, y es mentira, éramos todos, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Sí, que nos metíamos en una vorágine tal vez dionisíaca. Claro. Hablando, ¿no? Es la etapa en la que nadie cree en la democracia. En la primera mitad del siglo XX yo suelo decir que los dedos de una mano nos sobran para contar el número de naciones en Occidente que no estuvieron en dictadura en esa primera mitad del siglo XX. Y los pocos que no estuvieron en dictadura, como los Estados Unidos o como Inglaterra, eran
fervientes admiradores de los totalitarismos. Sí, sí. Y practicaban políticas de plenos poderes. La tuvo Roosevelt en los Estados Unidos, la tuvo Azaña en España, que tenía una ley de plenos poderes que le permitía meterte en la cárcel sin expediente administrativo ni control judicial, que le permitía mandarte a África, que le permitía cerrar periódicos, suspender periódicos sin explicaciones a nadie. Eso es dionisíaco. Claro. Eso es dictatorial. Y propio de dictaduras, aunque Y esto que se oye también hablar de la alianza de civilizaciones, porque eso a priori parece apolíneo, porque es como la paz, tal, pero ¿dónde podemos encuadrar en este momento de lo que estamos hablando de estas dos etapas esa cosa de la civilización de la alianza de civilizaciones? No, la alianza de civilizaciones ciertamente es un fenómeno apolíneo. Ese sí es apolíneo. Lo que pasa es que es un apolíneo ingenuo, porque no tiene sentido.